Determina las derivadas de las funciones dadas. En el primer ejemplo, tenemos que f de x es igual a 4 tangentes hiperbólicas 3x. Observe que tenemos una función compuesta y, por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Si observamos las fórmulas de la derecha, que incluyen la regla de la cadena, tenemos la derivada de la tangente hiperbólica u con respecto a x igual al cuadrado de la secante hiperbólica vs su prime. En nuestro caso, observe, u es igual a 3x, lo que indica que u' modulo de x es igual a 3. Si se mantiene, podemos pensar en la función dada ahora como 4 tangentes hiperbólicas u, que indica que si una prima de x es igual a 4 veces el cuadrado de la secante hiperbólica u multiplicada por u'. Y ahora sustituimos 3x para u y 3 para u', lo que nos da f' de x igual a, porque u' es 3, 4 veces 3 es 12, tenemos 12 veces el cuadrado de la secante hiperbólica, de 6x. Para el segundo función, tenemos f de x igual a la cuarta potencia del coseno hiperbólico de 6x. En este caso, será útil escribir esto como la cuarta potencia de la hiperbólica. Coseno 6x. De esta forma, podemos identificar fácilmente la función interna como coseno hiperbólico 6x, lo que indica que u es igual a hiperbólico coseno de 6x. Tenga en cuenta que también es una función compuesta, lo que significa que para determinar u' también tendrá que aplicar la regla de la cadena. La derivada del coseno hiperbólico u con respecto a x es igual a hiperbólico, ya que u multiplicado por u', lo que indica que u' es igual a un seno hiperbólico 6x. 6 veces o 6 veces el seno hiperbólico es 6x. Y nuevamente, si se mantiene, ahora podemos pensar en la función original simplemente como 1 hasta el cuarto, lo que indica f' de x es igual a 4 veces u elevado a 4 menos 1, o u cúbico por u', y ahora sustituimos el coseno hiperbólico 6x por u, y el 6 seno hiperbólico 6x por u'. Esto nos da si un primo de x es igual a 4 veces el cubo del coseno hiperbólico 6x. Multiplicado por u', que es 6 hiperbólico seno 6x. Simplificando tenemos que f' de x es igual a 4 veces 6 es 24, lo que nos da 24 veces el cubo del coseno hiperbólico 6x multiplicado por el seno hiperbólico 6x. 6x. Espero que te haya resultado útil.